Muy buenos días. El día de hoy nosotras vamos a estar hablando sobre los lineamientos curriculares en el área de matemáticas. Y nuestro grupo está conformado por Paola Fuentes, Angie Caribal y mi persona que nos habla, Wendy Ramírez. Mi compañera Angie, que se encuentra aquí presente, va a estarle hablando sobre la primera parte de los lineamientos curriculares. La frase dice: juega, resuelva y piensa, bienvenido al mundo de las matemáticas. Bueno, yo voy a estar hablando sobre los antecedentes de los lineamientos curriculares. Las décadas de los años 40 y 50 hubo una renovación de las enseñanzas de ciencias matemáticas con el objetivo de formar científicos. Y en los años 60 y 70 y surgió una nueva matemática, una nueva moderna. De Marta, en los Marta se modernizó y se centró en la estructura abstracta, la teoría de juntos y el álgebra. Los tres principios característicos fueron énfasis en la estructura abstracta, en énfasis en la fundación a través de las teorías de conjunto y el cultivo de álgebra. Las referencias curriculares de 2.1, una reflexión sobre diferentes concepciones acerca de la naturaleza de las matemáticas y sus implicaciones didácticas. Las concepciones anteriormente descritas a la luz de posturas teóricas, filosóficos, de matemáticos y de educadores matemáticos desde diferentes ámbitos con el propósito fundamental de analizar las implicaciones didácticas de las dichas concepciones. Elementos que inciden en una conceptualización de educación. El saber matemático. Hay como cuatro conceptos: el saber matemático y la transposición. Es cuando el conocimiento científico llega a la escuela y cambia y hay que cuidar que no pierda su sentido. Y el trabajo de matemático. El conocimiento se construye, se prueba y se comunican. La enseñanza debe mostrar que equivocarse también es parte del aprendizaje. Eh, el trabajo del alumno, mm, el trabajo del alumno también debe participar activamente, pensar críticamente, no solo repetir lo que el profesor dice, sino también aprender autónomamente las matemáticas. El trabajo del docente. El trabajo del docente ya no es solo transmitir de informaciones, debe guiar, proponer retos y facilitar el aprendizaje. Bueno, 2.3. Una nueva visión del conocimiento matemático en las escuelas. La importancia de este cambio de concepción al reconocer que el conocimiento es matemático para las nuevas generaciones y ellos, la escuela, deben promover las condiciones para que ellas lleven a cabo la construcción de los conceptos matemáticos mediante la elaboración significativos, simbólicos, compartidos. La tarea que tiene del educador matemático conlleva entonces una gran responsabilidad, puesto que las matemáticas no son unas herramientas intelectual potente cuyos dominio proporciona privilegios y ventajas intelectuales. La nueva visión de las matemáticas escolares basada en aceptar valor, considerar, reconocer que existe una núcleo de conocimientos matemáticos básicos deben dominar todo ciudadano. Comprender, reconocer, es como una nueva generación técnica, tantos como las énfasis curriculares comunican aplicarse y privilegiarse.
2.4. Situaciones. Bueno, hacia una estructura curricular es un proceso educativo para construir el desarrollo integral de los estudiantes con la perspectiva de que pueden asumir los retos del siglo XXI. Eso supone que el estudiante aprenda en matemáticas resolviendo problemas reales. Eso les ayuda a manipular objetos matemáticos, usar su capacidad mental y reflexionar para mejorar su pensamiento. Eh, eh, es un proceso educativo para construir el desarrollo integral de los estudiantes con el objetivo de que pueden asumir los retos del siglo XXI. Bueno, eso quiere decir que la educación matemática debe ayudar a, al desarrollo integral del estudiante. El objetivo es que comprenda el mundo y los significados que otras personas construyen. Bueno, muy buenos días. Como dije anteriormente, mi nombre es Willy Ramírez y voy a estarle hablando sobre la segunda parte, una estructura curricular. Primero vamos a hablar sobre los conocimientos básicos. Conocimientos básicos que tienen que ver con los procesos específicos que desarrollan el pensamiento matemático y con sistemas propios de las matemáticas. Estos procesos específicos se relacionan con el desarrollo del pensamiento numérico, espacial, el métrico, el aleatorio y el variacional. Entre otros, los sistemas son aquellos propuestos desde la renovación curricular, sistemas numéricos, sistemas geométricos, sistemas de medidas, sistemas de datos y sistemas algebraicos y analíticos. En esta parte vamos a estar hablando fundamentalmente de los procesos que relacionan con el desarrollo del pensamiento numérico. Como dije, el espacial, el métrico, el aleatorio y el variacional. También otros aspectos muy importantes que son en el área de matemáticas. Su contexto tiene que ver con los ambientes que rodean al estudiante y con el sentido de las matemáticas que él tiene que aprender, variables como las condiciones sociales y culturales, tanto locales como internacionales. El contexto varía en que el estudiante, dependiendo el contexto donde se encuentre, él como fundamentación, él tiene que aprender las matemáticas. Las matemáticas son son una amplia variedad que ayudan al conocimiento de los lineamientos curriculares para que los docentes amplíen más las... Sin un lineamiento curricular, los docentes no pueden hacer actividades ni nada de eso. Por eso es muy importante tener en cuenta los conocimientos básicos y el contexto en el que queda. Como podemos observar, hay una imagen que nos habla sobre el razonamiento, la resolución y el pensamiento de problemas, la comunicación, la modelación, la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. Más adelante vamos a estar hablando. Bueno, vamos a hablar sobre el pensamiento numérico y sistemas numéricos. Vamos a leerlo y luego le voy explicando en qué consiste cada uno de ellos. El pensamiento numérico es una comprensión general de los números y las operaciones, junto con la habilidad para usarlos en situaciones cotidianas de forma flexible y significativa. ¿Qué quiere decir con esto? Es una comprensión general que nos hablan sobre los números y los procedimientos y operaciones que tiene el área de matemáticas. También se usa en situaciones cotidianas de forma flexible y significativa. Sin los lineamientos o sin el conocimiento básico que son las matemáticas, nosotros no podemos utilizar las situaciones cotidianas de nuestra vida. Como si tenemos una tienda, necesitamos de las matemáticas para poder sacar cuentas de las ganancias, las pérdidas que hay. El pensamiento numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la medida en que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y los símbolos en contextos significativos. Como dije anteriormente, en contextos significativos es que ellos aprendan y lo usen en su día a día. Vamos a dar un ejemplo y en qué consiste el pensamiento numérico y sistemas numéricos. Comprender el significado de los números. Reconocer que el número 7 en un contexto puede representar la cantidad de elementos en un conjunto, como 7 manzanas, en una posición en una secuencia, como el séptimo día de la semana. Como pueden ver, comprender el significado de los números es muy importante para para poder reconocer los números y las cantidades que se necesitan. Hablar sobre relaciones entre números.
Entender que 25 es la mitad de 60 es el doble de 5. Operaciones con números, como ser capaz de sumar, restar, multiplicar, dividir números, a resolver problemas y calcular el costo de cualquier objeto o de suma o procedimiento que tú puedes sacar en una tienda, si tienes tienda, en supermercados, en todo. Es muy importante las matemáticas en nuestra vida cotidiana y es muy significativo. Ahora vamos a estar hablando sobre el pensamiento métrico y sistemas de medida. Como dije, voy a leer y explicar para que entiendan un poquito más. El desarrollo del pensamiento numérico se sustenta en tres básicos. Como dije, en tres aspectos básicos. Comprensión de los números y la numeración, que incluye usos como contar, medir, ordenar, codificar y representar cantidades. Cada una de estas nos sirve para poder representar aquello que queremos graficar en las matemáticas. En todo aspecto de nuestras vidas es muy importante. Ahora, comprensión de las operaciones implica reconocer qué representan y cómo se relacionan con los números. Es muy importante cómo se relacionan los números y cómo estos implican un reconocimiento para lo que podemos o queremos representar. Un ejemplo de pensamiento métrico y sistemas de medida es que en la medida está la longitud, la superficie, el volumen, la capacidad, el tiempo y la masa. Están las fracciones decimales y los porcentajes. Esos son unos pensamientos de medida que se utilizan frecuentemente en el área de matemáticas, lo que es muy importante saberlas y reconocerlas. Ejemplos de pensamiento métrico. Medir la longitud de un objeto utilizando una regla, cinta métrica o incluso pesos para determinar su longitud en centímetros y metros. Como dije, medir la longitud de un objeto, puede utilizar la regla, cinta métrica y otros que les permiten medir la cantidad y la longitud de lo que queremos medir. Sumar la masa de un objeto, determinar si un objeto es ligero o pesado y luego usar una balanza para medir su masa en gramos y kilogramos. Calcular el tiempo, usar el reloj o un cronómetro para calcular lo que queremos, calcular la duración en segundos, minutos u horas. Eso es el pensamiento métrico del sistema de medida. Espero que haya quedado claro y puedan aclarar sus dudas. Siguiente. Ahora viene el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos. El pensamiento aleatorio relacionado con la probabilidad y la estadística permite gestionar la incertidumbre de fenómenos que parecen caóticos, organizándolos mediante leyes estadísticas. Este enfoque es esencial en áreas como la biología, economía y medicina, y se enfoca en desarrollar la capacidad de los estudiantes para manejar, analizar datos inciertos. ¿Qué quiere decir con esto? El pensamiento aleatorio y sistema de datos describe estadísticas descriptivas, combinatorias, teoría de probabilidades y estadísticas inferenciales. Vamos a darles un ejemplo de lo que quiero decir que es un pensamiento aleatorio y los sistemas de datos. Empezamos. Análisis de datos de ventas. Una empresa puede utilizar datos históricos de ventas para predecir las ventas futuras, identificando patrones y tendencias. Esto implica analizar datos como el precio, la publicidad, la estacionalidad y las receptoras que pueden influir en las ventas. Tiene la predicción del clima. Los meteorólogos utilizan datos históricos en tiempo real de temperatura, presión atmosférica, humedad, etcétera. Para poder predecir el clima, ellos utilizan una estadística de teorías de probabilidad, estricta inferencial, para ellos poder hacer la predicción de esos y es muy importante tener en cuenta el pensamiento aleatorio y el sistema de datos. Ahora viene el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Vamos a hablar sobre su definición. Los estándares básicos de competencia en matemáticas definen el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos con la percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así como con su descripción, modelación y representación en distintos sistemas de registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. Se relaciona con los otros tipos de pensamiento matemático, el numérico, el espacial, el de medida, o métrico y el aleatorio y probabilístico. Tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes.
así como su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. ¿Qué quiero decir con eso? Al decir ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos, que nosotros podemos decir la cantidad que se nos proporciona de una manera explicativa y de manera, verbal. Verbal. Competencias en la matemática. Vamos a estarle hablando después de eso sobre la resolución y el pensamiento de problemas, el razonamiento, la comunicación, la modelación, la elaboración, preparación y identificación de problemas o procedimientos. ¿No? Bueno, ahora venimos con eso. Procesos generales. Procesos generales que tienen que ver con el aprendizaje, tales como el razonamiento, la resolución y contenido de problemas, la comunicación, la modelación y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. ¿Qué quiere decir con eso? Que como dije anteriormente, ya vamos a estar hablando sobre la resolución y el planteamiento de problemas. La resolución de problemas es un componente crucial en el desarrollo de las matemáticas. La resolución de problemas se tiene que tener en cuenta eso. Puede ser el eje central del currículo educativo. Ejemplos. Primer ejemplo, a la edad que tengo resulta se le multiplica por 5 y a este resultado se le agrega 3 y si el dividir es con suma entre 2 se obtiene un 9 que es la edad de los 7. Por eso son planteamientos de problemas que se tienen que resolver mediante el análisis. Y es muy importante que cada uno de nosotros en el currículo educativo se maneje estos tipos de ejemplos. Luego viene otro ejemplo que es un reloj que se adelanta 5 minutos cada hora. Hoy le he puesto a las 7 de la mañana y qué hora marcará las 7 de la noche. Son planteamientos de problemas. Un número de cuatro cifras mayor que 6.500 cifras de los extremos son iguales. Los dos son iguales y al sumar la mitad de la suma en los exteriores, ¿cuál es el número? Son planteamientos de problemas que, como dije, es central en el currículo educativo. Traen el razonamiento. De manera general, entendemos por razonar la acción de ordenar ideas con la mente para llegar a una conclusión. Razonar es aquella que nos lleva a una conclusión general de lo que queremos averiguar e investigar. Al razonar, podemos llegar la idea vaga que tenemos a una conclusión específica del cual queremos demostrar. Por ejemplo, hay un ejemplo. Para construir un cuadrado 2 por 2 con palillos de la misma longitud, hacen falta 12 palillos. Es cierto que para construir un cuadrado 3 por 3 se necesita un número cuadrado de palillos. Como pueden ver, estos a nosotros nos ponen a razonar. Luego de ordenar las ideas, nos lleva a una conclusión. Y viendo el ejemplo, nos pone más en conclusión de que debemos de ver cómo es la multiplicación 2 por 2, multiplicar los palillos, multiplicar los otros y llegar a una conclusión que nos dé la respuesta que queremos encontrar. La comunicación es la esencia de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las matemáticas. La comunicación matemática puede ocurrir cuando los estudiantes trabajan en grupos cooperativos, cuando un estudiante explica un algoritmo para resolver ecuaciones y cuando un estudiante presenta un método único para resolver un problema. Ejemplo, la comunicación. Las matemáticas no son un lenguaje, pero ellas pueden construirse, definirse y comunicarse a través de diferentes lenguajes con los que se expresan y representan de manera que se hablan y se. La comunicación es lo fundamental para poder comunicarnos entre nosotros. Ahora viene la modelación. La sociedad ha experimentado en los últimos tiempos un cambio de una sociedad industrial a una sociedad basada en la información. Dicho cambio implica una transformación de las matemáticas que se enseñan en la escuela, si se pretende que los estudiantes de hoy sean ciudadanos realizados y productivos en el siglo que viene. Un ejemplo, la forma de describir la interrelación entre el mundo real y las matemáticas en la medición. Ejemplo, da la siguiente relación, X es igual a 1, 3, 5 y 7 y Y a las 4, 12, 20, 28. La modelación implica describir interrelacionar lo que es un contexto de las ecuaciones. La elaboración
Separación de identificación de procedimientos. En el aprendizaje de procedimientos, primero de saber hacer es muy importante en el currículo, ya que estos facilitan aplicaciones en las matemáticas en la vida cotidiana. Aquí hay un ejemplo de una imagen que nos muestra sobre los procedimientos de tipo aritmético, los procedimientos de tipo métrico, el procedimiento de tipo geométrico y los procedimientos de tipo analítico. Cada uno de estos procedimientos nos es muy importante, es un nivel fundamental para poder llegar a faciliten más las aplicaciones de las matemáticas en la vida cotidiana. Ahora bien, vamos a estar hablando sobre los referentes curriculares, que es contenido para la evaluación. 2.5. La nueva ley de educación introduce un cambio sustancial en el sistema educativo colombiano, diciendo que la evaluación sea cualitativa. Aquí nos aparece necesario precisar que lo cualitativo no excluye lo cuantitativo. Por el contrario, lo primero incluye lo segundo, cuando es posible cuantificar. Lo que ocurre es que en general no es posible cuantificar fenómenos no objetivos como la comprensión o la inteligencia. 2.5.1. Orientaciones para la evaluación. Toda evaluación educativa es un juicio en donde se comparan los propósitos y deseos con la realidad que ofrecen los títulos. De aquí que la evaluación debe ser más que una reflexión que un instrumento de medición para poner etiquetas a los individuos, porque no incluye el reconocimiento de los diferentes individuos. Lo que acabo de hablar son resúmenes de lo que nos habla el lineamiento curriculares y estamos, lo estamos especificando más de lo que nos dice y de lo que más nos quiere hablar estos dos referentes curriculares. Bueno, a continuación les va a hablar mi compañera Paola y que la tienen presente. Hola a todos, mi nombre es Paola Fuentes. Yo les voy a hablar sobre el punto 10.5.2, sobre elementos para la evaluación de logros formativos y cognitivos. La evaluación en matemática debe ir más allá de calificar respuestas correctas o incorrectas. Se debe evaluar el desarrollo de pensamientos matemáticos, argumentación, la resolución de problemas, comprensión conceptual y la explicación en contexto real. Eso no quiere decir que la evaluación no es solo calificar, sino reflexionar sobre lo que es aprender. La evaluación formativa busca mejorar el aprendizaje, no solo medirlo. Los logros cognitivos deben entenderse como avances en procesos de razonamiento, representación, comunicación y actitud hacia la matemática. Debemos reconocer que cada estudiante aprende a su ritmo. La necesidad de evaluar es fundamental en el contexto de un estudiante, en su entorno natural, social y escolar. No debe ser un proceso estandarizado, sino como adaptar a la realidad del aula. La evaluación debe tener en cuenta como le estaba diciendo, que la evaluación no tenemos que dar cuenta sobre el aprendizaje, sino no nos importa el resultado que nos dé, nos toca saber qué aprendieron los estudiantes sobre las matemáticas. Ok, ahora hablamos sobre el punto 2.5.3, una de los indicadores de logros curriculares. Acá, explica cómo interpretar y utilizar los indicadores de logros. Estos indicadores no deben verse como una meta dirigida, sino como orientaciones flexibles para observar el desarrollo de los estudiantes. Los indicadores ayudan a guiar a la enseñanza, observar avances y dificultades, tomar decisiones pedagógicas. Acá como como él lo dice, tenemos que saber guiar y enseñar según los avances y las dificultades que tiene cada estudiante. La importancia de llevar registros sistemáticos que permita hacer seguimiento al proceso del estudiante. No se trata de acumular notas, sino de recoger evidencias del desarrollo del pensamiento matemático. Esos registros pueden incluir observaciones, producciones escritas, resolución de problemas y
participación en aula. Acá la parte de las observaciones tenemos que tener bien en cuenta que tenemos que observar a cada estudiante. Cualquier, llevarlos como en un registrador y buscar una solución para cada problema. Plantea que, plantea que forma maestros de matemáticos. No es solo enseñar contenido, sino también cómo enseñar matemáticas. La formación debe incluir didáctica específica, comprensión profunda del saber matemático escolar, conocimiento de la forma en que los estudiantes aprenden. Resalta que enseñar matemática implica también un posicionamiento pedagógico y ético frente al conocimiento. Y vamos a hablar del punto 3 sobre elementos conceptuales de la formación del maestro. 3.3. Y a una política de formación del maestro. Ahí nos dice que qué forma maestro de matemáticos no es solo enseñarles contenido, sino también cómo enseñar matemáticas. Incluir didáctica específica, comprensión profunda del saber, matemática escolar, conocimiento de la práctica que el docente aprenda. Se salta que enseñar matemática implica también un posicionamiento pedagógico y ético frente al conocimiento. El profesor no solo debe saber matemáticas, sino también cómo están organizadas y para qué se enseña en las matemáticas. El conocimiento curricular implica saber qué contenido se debe enseñar en cada grado, comprender los propósitos del currículo, saber articular los contenidos de las competencias a desarrollar. Acá también nos estás hablando de cómo nosotros como profesores tenemos que tener en cuenta de qué manera podemos enseñar o qué método podemos adaptar al aprendizaje del estudiante. Ese tipo de conocimiento permite tomar decisiones pedagógicas informadas y coherentes con el proyecto educativo. La estructura de los lineamientos curriculares y se explica cómo está organizado el documento. 1. Fines y fundamentos de la educación matemática. Segundo, referencias curriculares. Está el principio, competencias, contenidos y evaluación. 4. Formación de maestro. Perfil, formación inicial y continua. Hacia una política de formación de maestros. El lineamiento curricular de matemática nos enseña cómo nosotros podemos guiar o seguir o la manera que podemos enseñar matemáticas. El país debe construir una política seria y coherente para la formación de docentes en matemáticas. Se necesitan procesos que integran saberes disciplinarios, didáctica de matemáticas, conocimiento y contenido educativo. Además, se destaca la importancia de trabajar colaborativo, la reflexión crítica y la investigación como ejes de la formación profesional. Acá cuando se refiere el trabajo colaborativo, la reflexión crítica, tenemos que tener en cuenta que acá no utilizamos, como decir, una enseñanza tradicional. El profesor habla y lo que dice es eso. No. Acá nos habla de cómo los estudiantes también pueden ser críticos y reflexionar e investigar más sobre matemáticas. Ya. Bueno, muchas gracias por escuchar atentamente. Espero les hayan gustado, espero hayan comprendido más los lineamientos curriculares de matemáticas. Cualquier duda nos escriben en los comentarios, nos dan like, nos siguen. Listo, chao. Bye bye. Bye.